Bueno, entonces damos comienzo la- al segundo capítulo del Bhagavad Gita. Esta es la tercera sesión que dedicamos a este capítulo. Es un capítulo muy especial porque realmente tiene muchas cosas valiosas. Es difícil resumirlo porque ya en sí es muy completo y ya está bien resumido. Eh, de hecho, fue llamado por Srila Bhaktivinoda Thakur el resumen del contenido del Gita y es el mismo título que luego usó también Srila Prabhupada. Es el segundo capítulo más largo del Bhagavad Gita. El primer capítulo más largo es el último capítulo, el capítulo 18. Y este viene después en cuanto a lo extenso. Y realmente es un capítulo muy, como decía, muy completo que prácticamente entrega toda la conciencia de Krishna de forma un poco resumida y que luego en los siguientes capítulos va a ir siendo más profundizada. Bueno, también para partir, como siempre, damos nuestro reconocimiento, gratitud y homenaje a nuestro maestro espiritual principal, quien es gracias a quien podemos tener acceso a este conocimiento. Y vamos a pronunciar este mantra, que como he explicado en sesiones anteriores, es un mantra de invocación. Hay muchos otros mantras que pueden encontrar en la sección de introducción de su Bhagavad Gita, y todos estos mantras nos ayudan a poder establecer el ambiente apropiado para que este estudio del Bhagavad Gita pueda digerirse más allá de lo intelectual. También es una invocación personal para yo poder estar en el estado de conciencia apropiado para poder ser un correcto instrumento del conocimiento, del mensaje, para que pueda llegar a sus corazones y serles útil en su vida. Pueden también repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, damos comienzo entonces a esta sesión. Vamos a hacer un poquito un panorama temático de lo que llevamos hasta acá en cuanto a el diálogo. Sabemos que el Bhagavad Gita se considera una sesión de preguntas y respuestas. Es una conversación, un diálogo de preguntas y respuestas. Entonces vamos a ver hasta acá en qué parte del diálogo vamos. Arjuna plantea 17 preguntas a las que Krishna responde de manera totalmente perfecta y brillante. Y la primera pregunta de Arjuna, que podríamos decir que es la pregunta crucial a la cual le subyacen todas las respuestas y todas las demás preguntas que vienen después. Y esta pregunta se muestra en el texto 7 de este capítulo 2. Dice, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Entonces, la pregunta en sí que le hace o la petición que le hace es ¿qué debo hacer? De hecho, las palabras que él usa em, él dice, Prikshami tuam dharma samudashetaha. Entonces, él usa la palabra dharma. La palabra dharma puede tener varias traducciones, pero en este contexto se refiere a qué es lo correcto, qué es lo que debo hacer, cuál es mi deber en este momento. Es interesante, un poquito recapitulando, ver estos temas anteriores que vimos en sesiones anteriores, desde esta perspectiva de las preguntas y respuestas. Es interesante ver cómo a esta pregunta, que ¿qué debo hacer? Krishna responde hablando de la identidad del alma, la verdadera identidad del ser. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver? Si él está preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Y qué es lo correcto? Y alguien te empieza a hablar de tu verdadera identidad, podría decir uno, ¿qué tiene que ver? Y es que en realidad, para ayudarnos a comprender cómo debemos actuar, esta sabiduría inicial del Bhagavad Gita primero aborda verdades fundamentales sobre la comprensión del yo, que establecen una visión del mundo y que por supuesto también interfieren en nuestras decisiones y en nuestras elecciones, porque en realidad nosotros actuamos en base a también con qué nos identificamos, a con qué rol nos identificamos en ciertos escenarios de nuestra vida. Y más allá de todos los roles, existe una verdadera identidad
y situarnos en esa verdadera identidad, va a darnos una visión diferente del mundo también. Y por ende también va a influir en en qué tan sabios vamos a poder em, proceder, con cuánta sabiduría vamos a poder actuar. La segunda pregunta de Arjuna, que se plantea en el texto 54 del capítulo 2, dice, Arjuna dice, Krishna, ¿cuáles son las señas de alguien, de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? Alguien que tiene su conciencia fija en la trascendencia. Y él dice, ¿cómo habla? ¿Y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Nosotros podemos al principio decir, ¿por qué le está preguntando algo como si fuera algo externo? Porque una persona que tiene su conciencia fija en la trascendencia tendría un estilo particular de sentarse y de caminar. Esto parece ser como que indicara que, que la evidencia de una persona que tiene la conciencia fija en la trascendencia, una persona con conciencia espiritual, eh, tiene que ver con algo externo, con un estilo particular de actuar y de moverse. Y por supuesto eso no tiene mucho sentido. Entonces, desde un punto de vista podemos ver cómo el Bhagavad Gita contiene filosofía profunda, es un tratado filosófico, pero también no podemos ignorar que es una obra literaria que también pertenece al género de la poesía. Y los poemas también usan estas figuras retóricas que van de lo literal a lo no literal. En este caso en particular, cuando Arjuna se refiere al caminar y al sentarse, justamente se refiere en un sentido más poético, en un sentido no literal, que significa cómo una persona que tiene su mente, su conciencia absorta en el plano espiritual y en la trascendencia, cómo activa sus sentidos y cómo los desactiva o cómo los restringe, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que ya tenemos a grandes rasgos dos respuestas a estas dos preguntas. La primera respuesta podría titularse como ¿somos almas espirituales? Y la segunda respuesta podría titularse a ¿cómo se comporta una persona que entiende que es un alma espiritual? ¿Verdad? Entonces, bueno, hasta acá podemos tener un panorama un poquito para ordenar cómo va el diálogo hasta acá, para tener una visión panorámica de este diálogo. Y también es interesante destacar, importante destacar, que la conversación va orientada en la duda de Arjuna si pelear o no pelear, ¿verdad? Y nosotros también como lectores podríamos estar teniendo esa impresión de que las enseñanzas del Bhagavad Gita tienen que ver con pelear o no pelear, como esta polaridad entre paz o guerra. ¿Está Krishna incitando a la guerra o está Krishna recomendándole no pelear? ¿Cómo es la cosa? Pareciera que están solo estas dos opciones en el fondo. Y en realidad lo que nos muestra este capítulo es que Krishna empieza a dar luces sobre que en realidad no existen solo dos opciones. No existen solo dos opciones que serían actuar y no actuar, sino que existe una nueva opción que abre un nuevo abanico de posibilidades, que es actuar con otro estado de conciencia. Este actuar con otro estado de conciencia, desde la perspectiva de lo que está dando a entender Krishna, se considera una acción totalmente distinta, aunque externamente pueda verse como parte de lo mismo, externamente puede verse como parte de cualquiera de estas dos opciones. En realidad, en última instancia y en el plano de la totalidad, desde una perspectiva más amplia, más completa de la realidad, en realidad cuando nosotros actuamos con un estado de conciencia diferente, también nuestra acción es distinta, a pesar de que externamente no se ve así. Externamente quizás no se note, pero sí es distinto. Y de hecho, hay distintos grados en los que no existe solo una manera de actuar con un estado de conciencia distinta, sino que ya esto lo vamos a ver en los capítulos más adelante, como en realidad existen un montón de niveles en los que nosotros podemos, en la que nuestra conciencia puede estar situada, y así nosotros podemos ir ascendiendo y elevándonos gradualmente. Entonces, uno de los textos que podría mostrar esto es el texto 38, que Krishna dice, pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción.
la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así nunca incurrirás en pecado. Entonces, bueno, en esta sesión quisimos un poco enfocarnos también en esto, porque una de las respuestas, de los síntomas importantes que tiene una persona que tiene su conciencia fija en la trascendencia, podríamos decirlo que se resumen en dos grandes temas, que uno es que se vuelve un poco como inmune, se vuelve trascendental a las dualidades, que no lo afectan las dualidades. Entonces podríamos decir que este estado es uno de los síntomas, ¿verdad? De alguien, como uno de los efectos o consecuencias de alguien que tiene su conciencia ya en el plano espiritual completamente, que dejan de afectarle de la misma forma como antes la felicidad y la aflicción, la pérdida y la ganancia, la victoria y la derrota. Y de hecho también, como un poco en concordancia con lo que estamos mencionando, por actuar así, nunca incurrirás en pecado. O sea, por actuar de esta forma, con este estado de conciencia, los resultados son distintos. ¿Qué quiere decir? En este contexto, pecado no es el mismo significado de pecado que nosotros conocemos mucho más en este mundo, en este como concepción más occidental, sino que tiene que ver con este enredo del karma, con actividades que nos enredan en el karma. Entonces podríamos ver que la causa principal de nuestros enredos en el karma no son precisamente las acciones en sí, en base a este verso, sino que son las motivaciones detrás de esas acciones las que van a hacer la diferencia. Si alguna actúa sin ninguna motivación más como egoísta, sino que en primera instancia la pista que le está dando Krishna por dónde ir es que se aferre al deber, que actúe por una cosa de deber. Entonces, de esta manera, él va a permanecer libre a las reacciones kármicas, ¿verdad? Que es uno de los temores que tiene Arjuna, que es que las consecuencias nefastas que puede traer eso, o sea, las reacciones del karma que van a atarlo, tal vez, ¿no? Entonces, aquí un pequeño significado de Srila Prabhupada del texto 31 del mismo capítulo 2, que es el desempeño del deber específico en cualquier terreno de la actividad y siguiendo las órdenes superiores, sirve para elevarlo a uno a un nivel de conciencia superior. O sea, se está dando el primer como eslabón en este actuar con otro estado de conciencia, podría decirse que es el estado de conciencia en el cual uno se aferra al deber, actuar por deber, actuar sin este apego a los resultados, sino que actuar por deber. Este vendría siendo un primer paso, un primer consejo para poder ir elevando nuestra conciencia. Simplemente por seguir este tip, que no es tan fácil como suena, eh, ya podemos tener como un poco asegurado que nuestra conciencia va a estar en un buen lugar para elevarse, ¿verdad? Otro texto que no podemos ignorar de este capítulo, que es uno de los famosos textos del Bhagavad Gita, es este texto que es el 2.14, el texto 14 del capítulo 2. También está bueno que podamos recitarlo el sánscrito dentro de la medida en que ustedes puedan. También pueden ir tratando de aprender a recitar el sánscrito porque además estos sonidos sánscritos tienen una potencia especial que por uno aprenderla y pronunciarla, entendiendo su significado y reflexionando y meditando en su significado, también uno puede ir incorporando más este entendimiento en su propia vida. Hace que también la comprensión vaya decantando más en nosotros al aprendernos estos mantras y pronunciarlos constantemente. Entonces dice, Matras Parshas tu kaunteya, Shitoshna Sukha Dukkada, Agama Payino Nityas, Tamstitik Shava Bharata. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Este verso
como digo, es uno de los más famosos del Bhagavad Gita y es una analogía directamente dada por Krishna. Entonces es perfecta, ¿no? Si es dada directamente por Krishna, no tiene falla. Uno al analizarla por completo se da cuenta que tan solo por comprender eh, las dualidades de la vida y compararlas de esta forma con las fluctuaciones del clima, de las estaciones del invierno y el verano, ¿verdad? Naturalmente nuestra visión eh, se establece en otro entendimiento. Primero, que nos permite aceptar lo inevitable, tal como nosotros entendemos que ahora estamos en el verano, ¿verdad? Luego vendrá el otoño, el invierno, la primavera y de nuevo el verano, y así de nuevo es un suceso, un ciclo interminable que no está en nuestro control, que está sucediendo más allá de nuestro control. Entonces nosotros al comprenderlo así podemos aceptar que hay cosas que van a estar más allá de nuestro control, que son inevitables y que por ende no necesitamos perder tiempo en decir, ay, ¿por qué tiene que llegar el verano? ¿Por qué tiene que llegar el invierno? ¿Verdad? Esto nos desgasta la energía, sino que simplemente ¿qué hacemos? Nos abrigamos o nos desabrigamos, nos protegemos del sol, etcétera. También esta analogía nos ayuda a comprender que esto mismo que es inevitable y que está fuera de nuestro control, también es temporal. O sea, verlo de esta manera, tal como las estaciones del invierno y el verano, tal como las estaciones del año, también nos ayuda a mantenernos más conscientes de la temporalidad de todos los sucesos y eventos duales del mundo, del vaivén de estas cosas como la felicidad y la aflicción, que aquí, por supuesto, también es como protagónico en este verso, la dualidad de la felicidad y la aflicción. A pesar de que la dualidad la vemos en muchos planos, estos dos términos son cruciales. Más adelante vamos a ver por qué. Y otro aspecto que nosotros podríamos sacar, otro tema que podríamos sacar de este verso, es que nos está invitando, porque dice, todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos. ¿Qué significa esto? Está dando luces, dando pistas de que en realidad necesitamos ver y concentrar nuestra energía en el cambio interior, en cómo nosotros podemos observar de qué manera yo estoy percibiendo eso y de qué manera eso influye en mi experiencia sobre eso. Vamos a profundizar en esto también. Antes de pasar, vamos a leer un poquito esto. Todas las variedades de percepción sensorial que se encuentran en las categorías de la dualidad no son sino interacciones de la energía material que van y vienen como los cambios de estaciones. Entonces, ¿qué significa que todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos? O sea, la aparición de la felicidad y la aflicción tiene su origen en la percepción de los sentidos. ¿Qué significa esto? Esto es un significado directo de Srila Prabhupada, una cita directa de Srila Prabhupada dice, por ejemplo, puede que en el verano sintamos placer por el contacto con el agua, pero en el invierno evitamos esa misma agua porque está muy fría. En ambos casos, el agua es la misma, pero la percibimos agradable o desagradable debido a su contacto con el cuerpo. Entonces, esto es un ejemplo súper claro de cómo, poniendo de ejemplo, valga la redundancia, poniendo como un caso el agua. Si nosotros nos imaginamos un agua en este escenario, nos parece muy apetecible, nos parece muy agradable, nos produce automáticamente en nuestra imaginación una sensación agradable. Pero esa misma agua puede ser exactamente la misma temperatura en un momento frío, para nosotros eh, va a significar un rechazo, ¿verdad? Entonces, el agua es la misma, pero nosotros la estamos percibiendo agradable o desagradable debido al contacto de esta agua con el cuerpo. Por eso se dice que esto se debe a la percepción de los sentidos. Los sentidos son nuestro intermediario entre el mundo externo eh, y el yo interno, ¿verdad? O la mente y el alma. Ahora vamos a profundizar un poco más esto para que quede completamente ya más comprendido. Antes vamos a seguir viendo otros versos importantes que donde se toman todos estos temas. Luego vamos a ir desglosando todo, ¿sí? Otro texto
que nos habla un poquito de esto del trascender las dualidades, que es el 248. em, Dice, desempeña tu deber de un modo equilibrado, abandonando todo apego al éxito y al fracaso. Y esta clase de ecuanimidad se denomina yoga. Dice, yoga sta kuru karmani, sangam tyaktva dhananjaya, siddhya siddhyo samo bhutva, samatvam yoga ukshate. La palabra que Krishna usa aquí es samatvam. Samatvam, que significa ecuanimidad, que aquí se da como una primera definición de lo que significa yoga. Es interesante, podemos analizar un poquito esta palabra samatwam, y podemos verlo como una evidencia de que el sánscrito y los Vedas, que vienen también de ahí, son, el sánscrito es la lengua madre en realidad de toda la humanidad, y muchas palabras que usamos hoy en día tienen su raíz en el sánscrito. Por ejemplo, eh, está la palabra same, que se escribe same en inglés, que es como igual, ¿verdad? Igual, same, mismo o igual. Entonces aquí también se usa samatuam. Este sama es la raíz también de esta palabra same. Y se refiere justamente a eso también, tener una misma o tener la misma disposición tanto en el éxito como el fracaso. Suena muy difícil, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esto? Entonces, bueno, como un poco ya partiendo con profundizar esto, como un remedio para evitar la frustración, y como decíamos acá, un poco tratando de integrar todo el conocimiento que nos proveen estos versos, que son varios. Yo solo escogí algunos que son los más nombrados, pero son muchos, para ir un poquito digiriéndolos mejor. Uno de los, podríamos decir, uno de los puntos importantes es que todos estos temas de trascender las dualidades nos están llamando a fijar nuestra atención en el proceso más que en el resultado. Hoy en día vemos cómo muchos psicólogos actuales o incluso personas que se especializan en cualquier disciplina se han dado cuenta de que justamente de esta enseñanza que ya fue dada hace más de 5.000 años en el Bhagavad Gita, de que más allá de la motivación existe la disciplina, existe el actuar por deber independiente de nuestro estado de ánimo que va y viene, ¿verdad? Y también esto se basa en que nosotros necesitamos fijar nuestra atención en el proceso de nuestras ocupaciones más que en el resultado, y esto nos va a dar una estabilidad emocional distinta. El Bhagavad Gita no solo se queda ahí, sino que además especifica en que cuando nosotros fijamos nuestra atención en el proceso, más detalladamente lo que necesitamos hacer es fijar nuestra atención, observar cuál es nuestro estado de conciencia al actuar, porque esto, como dijimos ya anteriormente, va a ser la diferencia en nuestra experiencia de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Entonces, para ir un poquito profundizando, explicando esto, para entenderlo un poco más, necesitamos entender primero la naturaleza de la mente. La mente está programada para atraerse al placer y evitar el dolor, aceptando y rechazando en función de la percepción de los sentidos. Aquí pusimos este meme eh, para mostrar la actividad de la mente. La mente se mueve en estas dos direcciones. Si bien es cierto, tenemos un mundo variado, tenemos un mundo diverso en el exterior, pero la mente tiene estas dos direcciones, aceptar y rechazar, ¿verdad? Entonces, estas dualidades, ¿cómo nosotros podemos trascender estas dualidades que vienen, ya dijimos, de la percepción de los sentidos? La felicidad y la aflicción, el calor y el frío, la fama y la infamia, el honor y el deshonor, amigos y enemigos, ganancia y pérdida. Krishna está recomendando que nos liberemos de las dualidades y ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y que nos establezcamos en el ser. El problema aquí es que, como ya dijimos, la naturaleza de la mente es aceptar y rechazar, aceptar la felicidad, aceptar lo agradable y rechazar lo desagradable.
nuestra mente está programada así. Y podemos ver que de qué manera esto lo podemos ver en nuestra propia vida, cómo podemos entenderlo más, a qué nivel está nuestra mente programada así, que es un mecanismo totalmente intrínseco, prácticamente involuntario, que no podemos evitar, ¿verdad? Y es cuando nosotros, si ponemos el ejemplo de cuando nuestro cuerpo está en contacto con el fuego, incluso si alguien llega por la espalda y nos pone en contacto con la piel un objeto caliente que quema, antes que nosotros nos demos cuenta, ya nosotros vamos a estar alejándonos de eso. Nuestro cuerpo, como un acto involuntario, como un estímulo involuntario, va a alejarse de eso. A ese nivel, nuestra mente está programada para atraernos a lo agradable, a la felicidad y al placer, y para rechazar y repelernos de lo desagradable, el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Esto es muy interesante y muy necesario de analizar más profundamente. Porque ¿cuál es el problema con eso? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la paradoja con la que nos encontramos? Ya vimos que la mente tiene esta naturaleza de la cual no podemos escapar, que no podemos frenar. La mente está programada de esa forma. Pero por otra parte, tenemos la dinámica de cómo se lleva a cabo esta búsqueda de atraernos a lo agradable y alejarnos de lo desagradable, que en el fondo es la búsqueda de la felicidad, básicamente. ¿Cómo, em, cómo se desenvuelve esto en el mundo material, ¿verdad? Y vemos que lamentablemente el mundo frustra nuestras esperanzas de obtener felicidad acá en este plano de cuatro maneras. La primera opción es que no lo logremos. Esto lo podemos llevar a cualquier plano de las dualidades, cualquiera de estas dualidades que en el fondo son atraerse a lo agradable, o son distintas manifestaciones de cómo nos atraemos a lo agradable y rechazamos lo desagradable, ¿verdad? Tanto la felicidad como la aflicción, el calor y el frío, la fama y la infamia, el honor y el deshonor, la amistad y la enemistad, la ganancia y la pérdida, y así podemos seguir, etcétera, etcétera. La búsqueda de estas cosas agradables y el alejarnos de lo desagradable se ve frustrado de cuatro maneras. La primera es que no lo logremos, ¿verdad? La primera es que no logramos de lleno y esto nos va a traer frustración. La segunda es que lo logramos, pero una vez que lo obtenemos, no se siente como esperábamos. Por ejemplo, el éxito o, vamos a ver, una ganancia material, ¿verdad? Algún logro. Puede que no lo logremos. Puede que lo logremos, pero no se siente como esperábamos. No es la misma experiencia que nosotros imaginamos al añorar eso, al anhelarlo. La tercera opción es que lo logremos, se siente como esperábamos, se siente muy satisfactorio, pero experimentamos en algún punto, en alguna medida, en mayor o menor medida, experimentamos la angustia o el miedo a perderlo, ¿verdad? Esto pasa mucho con las relaciones, con los vínculos. Uno como mamá también puede vivir mucho eso. Y otra opción en la que nosotros nos frustramos de esa manera es que ya directamente lo perdemos, ya sea por la muerte o por algún otro evento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nuestra búsqueda incesante, inminente e inevitable por atraernos a lo agradable y alejarnos de lo desagradable, que básicamente es la búsqueda de la felicidad, eh, se ve frustrada en el mundo, inevitablemente, incluso la persona más afortunada que nosotros conozcamos, la persona que podamos decir que es objeto de envidia porque dice, wow, esa persona sí que tiene buen karma, todo le va bien, tiene una casa perfecta, una familia perfecta, todo lo que tú imagines que nosotros podamos entender como felicidad en este mundo, como éxito en este mundo, como logros en este mundo, esa persona lo tiene. Incluso esa persona va a tener que experimentar como mínimo uno, que vendría a ser la pérdida que experimentamos a través de la muerte. Y la mayoría de nosotros, si no decir todos, experimentamos más de uno o todos estos, en algún punto de nuestras vidas y en alguna medida. ¿Qué pasa con esto? Nosotros necesitamos ver estos entendimientos con un ojo psicológico, no con un ojo, o sea, perdón, necesitamos tener este ojo filosófico, no todavía psicológico, porque si lo vemos con un ojo psicológico nos vamos a deprimir.
Y lo que necesitamos es situar lo psicológico en lo filosófico primero. Teniendo una comprensión filosófica del mundo más profunda, la psicología naturalmente toma otro equilibrio. Cuando nosotros situamos nuestras emociones en bases filosóficas, nuestras emociones van a ser más estables. Entonces, nosotros necesitamos indagar, investigar. Esa es la filosofía, la búsqueda de la certeza, la búsqueda de la verdad. Entonces, con esto, que realmente es muy deprimente del mundo, y podemos ver este ejemplo del pez fuera del agua, que por más que nosotros le intentemos darle todas las comodidades que aparecen acá, el pez no va a estar satisfecho. ¿Por qué? Y aquí viene uno de los indicios que, un poco spoiler de lo que vamos a concluir al final. Porque el pez no está en su atmósfera. El pez pertenece al agua, esa es su atmósfera. Solo va a estar satisfecho en su atmósfera natural. Entonces, de igual manera, nosotros estamos un poco como esos peces fuera del agua. Necesitamos atmósfera espiritual. Pero volviendo al tema de nuestra investigación, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si nuestra naturaleza intrínseca, si nuestra mente está programada, y no solo nuestra mente, vamos a decir un poquito más acá, más profundo? Esta naturaleza intrínseca de la mente es un indicio de la naturaleza del alma. El Vedanta Sutra dice, Anando Mayo Yasat. El alma es por naturaleza buscadora de felicidad, porque en el fondo siempre estamos buscando volver a nuestra naturaleza, porque el alma es felicidad. Por ende, siempre nos atraemos al placer, nos atraemos a la fuente del placer para experimentar más placer, placer ilimitado, felicidad ilimitada. Entonces, si nuestro ser entero está destinado y programado a buscar la felicidad, a atraerse a la felicidad, a atraerse lo agradable y evitar el dolor, ¿por qué vivimos en un mundo, por qué estamos en esta paradoja de un mundo que en en cualquiera de nuestros planes, en cualquiera de nuestras opciones, va a frustrarnos? Esto podría verse como una falla en la creación, en el mundo. Podríamos entenderlo así. ¿Qué nos dicen los Vedas con respecto a esto? ¿Es el mundo un lugar imperfecto? Si nosotros pensamos muchas veces, incluso como en el conocimiento espiritual, hablamos de que este mundo necesita ser reparado, de que este mundo, sin duda, es cosa de ver las noticias, todos nosotros vamos a estar de acuerdo en que el mundo necesita, o sea, si nosotros tuviéramos la facultad de poder hacer ciertas modificaciones y ciertas mejoras, sin duda que las haríamos. Existen tantos problemas, tantas cosas que son defectuosas en este mundo. Entonces, es innegable, eso es un hecho. Sin embargo, vamos aquí a hacer una pausa con el capítulo 2 y yo me voy a agarrar de un mantra del Sri Upanishad, que es otra sección de los Vedas, otra parte del conocimiento védico, que nos da un poquito luces sobre esto desde otra perspectiva. Este mantra eh, es el mantra de invocación. Dice Om Purnam Adaham Purnamidam Purnat Purnam Udakshate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Y explica que la fuente de toda nuestra existencia, como Dios o como quieran llamarlo, la divinidad, ¿verdad? Nosotros le llamamos Krishna. Aquí se explica que es completamente perfecto. Y todo lo que emana de él, todo lo que emana de este ser perfecto, tal como este mundo de fenómenos, está completamente equipado como un todo completo, ¿verdad? Está completamente equipado. Y es también perfecto en sí mismo. No solo está completo en sí mismo, sino que también es perfecto. Todo lo que emana del ser perfecto también es perfecto. Esto es lo que nos propone este mantra. No nos propone, sino que esto es lo que nos revela este mantra. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Es prácticamente una contradicción total con todo lo que acabamos de decir, ¿no? Que el mundo prácticamente mm, prácticamente nadie está en desacuerdo al decir que el mundo va por mal camino, de que hay muchos problemas, de que el mundo no es un lugar perfecto. ¿Cómo nosotros podemos entender esta aparente contradicción? Para poder entender esto, nosotros necesitamos entender cuál es el propósito de este mundo. ¿Cuál es el propósito de este mundo? Para nosotros entender si algo es perfecto,
necesitamos entender para qué fue hecho, cuál es su finalidad, cuál es su propósito. De esa manera vamos a ver si es perfecto, ¿no? Si es perfecto de acuerdo a lo que es, o a lo que debiese ser. Entonces, el mundo material se puede comparar con tres lugares. Una de estas opciones es una cárcel. Podría decirse que el mundo es una cárcel donde todos estamos bastante condicionados de una u otra forma y necesitamos reformar ciertos comportamientos, ¿verdad? Otra visión, otra manera de entenderlo es el mundo, entenderlo como como una escuela, ¿verdad? En la que uno va pasando cursos y necesitamos nosotros ir moldeando o aprendiendo algo, necesitamos aprender algo. Y esto también es súper evidente. Sin duda, todas las experiencias de la vida son grandes maestras, ¿no? El mundo en sí es una gran escuela. Y otra manera de ver el mundo material es como un hospital. De alguna u otra forma, estamos todos un poco con esta fiebre material. Nuestra enfermedad es la conciencia material, según los Vedas. Y existen ciertas personas que ya están un poco más sanos, que nos ayudan a mejorarnos. Podrían ser estos doctores, que podrían ser los grandes maestros que han venido, ¿verdad? Mesías, profetas, mismo Jesús, ¿no? Y muchos otros maestros, Srila Prabhupada, por ejemplo, que vendrían a ser estos doctores que pueden darnos la cura del materialismo. Entonces, el mundo puede ser entendido de estas tres formas. El mundo se compara en los Vedas con estos tres lugares. Esto significa que los sucesos de la vida, nuestras ocupaciones también, nuestras actividades, no solo tienen un propósito funcional, no solo tienen un propósito de que funcionen de tal o cual manera o de que se logren, de que se lleven a cabo, sino que tienen el propósito de transformarnos. Porque esto es algo que tienen en común estos tres lugares. Es lugares donde nosotros entramos y se espera que salgamos distintos. Se espera que salgamos mejor de estos tres lugares. Y el mundo es un lugar así también. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando el Isopanishad se refiere a que este mundo está completo en sí mismo y tal como emana del ser perfecto, también es perfecto, podríamos decir que es perfectamente imperfecto. ¿Se entiende? O sea, el mundo tiene muchas deficiencias, pero es así porque está destinado a tener un impacto en nosotros. Y desde esa perspectiva es perfecto, tal cual como tiene que ser. Vamos a ver con más detalle, eh, podríamos decir para entenderlo mejor, ah, cuál es el efecto que tiene que tener en nosotros. Básicamente, este mundo está diseñado para ayudarnos a comprender con cada suceso que no somos, que no pertenecemos acá. También otra cosa que tienen en común estos tres lugares es que ninguno de estos tres lugares es nuestro verdadero hogar. Ninguno de estos tres lugares es un lugar donde uno va a estar cómodo, sino que en un lugar uno va a crecer, en otro uno va a mejorarse y en otro uno va a reformarse. Pero como decía, en todos los casos ocurre una transformación. Y cuando nosotros pensamos en cualquiera de estos tres lugares, cumpliendo ese propósito, podemos decir que esos lugares están perfectos, ¿verdad? Y eso es el mundo. Desde esta perspectiva ya podemos tener una visión más clara de cómo establecer nuestro criterio hacia las dualidades. Las dualidades, si nosotros, sin conocimiento, nosotros somos llevados por este vaivén de las dualidades que son como una montaña rusa que nos llevan de arriba a abajo, de arriba a abajo, de allá para acá, constantemente. Y cuando nosotros no estamos establecidos en una posición ecuánime, que es la posición que nos brinda el yoga, la perspectiva del yoga, em, entonces nosotros nos distraemos. Tal como, por ejemplo, si uno va a cualquiera de estos lugares sin entender el propósito de estos lugares. Por ejemplo, si uno va a un colegio y solo va a buscar divertirse en el colegio, sí, está bueno divertirse en el colegio, pero no es el propósito de este lugar. Necesitamos ir a aprender, ir a crecer. O si uno va, por ejemplo, a la cárcel, buscando estar cómodo en la cárcel, buscando
esforzarse demasiado por tener una, una cama más cómoda, una celda más bonita, ventanas con vista al mar, seguimos estando en la cárcel. Entonces, lo inteligente aquí es centrar nuestra energía en salir de acá, ¿verdad? En comportarnos como se debe, en reformarnos como se debe para salir de este lugar. Hay mucho ruido por los pájaros. Espero se escuche. Y lo mismo pasa con un hospital. Si nosotros vamos a tratar de apegarnos a este lugar y buscar nuestra comodidad en este lugar y buscar, no sé, tratar de resolver demasiado las cosas en el hospital, olvidamos el punto, el objetivo que es ir a mejorarnos, ir a curarnos de nuestro malestar. De la misma forma, nuestro propósito en el mundo, si tan pronto como nosotros comprendemos cuál es el propósito del mundo, naturalmente vamos a entender que estas dualidades podemos comprenderlas correctamente, ya no van a ser distracciones, sino que vamos a entender que tienen el propósito de desapegarnos del mundo. Nos generan reflexión, porque si en un lugar solo hay sufrimiento, prácticamente no tenemos espacio para reflexionar, porque solo hay dolor y solo hay dolor. Y si solo experimentamos dicha y felicidad, tampoco hay reflexión, porque solo queremos seguir experimentando ese disfrute, ¿verdad? Pero en cambio nosotros en este plano tenemos un poquito de las dos cosas. Tenemos un poquito de felicidad, un poquito de aflicción. Tenemos una dosis de ganancia y una dosis de pérdida. Siempre una va acompañada de la otra. Siempre estamos experimentando las dos caras de la moneda. Y como sucede que el alma, el ser, la mente, toda nuestra existencia está programada para buscar felicidad y evitar dolor constantemente, llega un punto en el que no vamos a estar satisfechos porque no queremos un poquito de felicidad, queremos felicidad siempre, constante, ilimitada, ¿verdad? Porque estamos hechos para eso. Lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. Esta es una cita de el escritor C.S. Lewis, que es un filósofo cristiano, que dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Entonces, al igual que el Bhagavad Gita, esta frase lo explica muy bien también. Ya sabemos que en el mundo, con estas dos explicaciones, el propósito de este mundo va por otro lado, ¿verdad? Cuando entendemos de esa forma, podemos seguir viendo que nuestra naturaleza igual va a seguir buscando felicidad y evitando el dolor, buscando maneras de lograr eso. El problema no es la búsqueda de felicidad y el tratar de evitar el dolor, sino es dónde. El problema, tal como el pez en el agua, fuera del agua, perdón, no es que el pez esté equivocado. El pez, obviamente, él está buscando su comodidad, su felicidad, su lugar. El problema es que está buscando en el lugar equivocado. Lo que necesita es buscar donde corresponde, que es en su hábitat, en el agua. Entonces, de igual manera, si nosotros vemos en nosotros todos estos deseos de logros, de felicidad constante y no pueden ser satisfechas por una u otra manera en este plano, no significa que ese deseo esté mal, sino que significa que estamos buscando en el lugar equivocado. Y bueno, vamos a irnos un poco a la definición de lo que significa Bhagavad Gita para poder entender más profundamente esto. Bhagavad Gita significa la canción de Bhagavan. Gita significa canción y Bhagavad viene de Bhagavan, que significa aquel que posee en plenitud las seis opulencias. Poder, conocimiento, renunciación, fama, riqueza y belleza. Estas seis opulencias son las cualidades de Bhagavan y son eh, lo que hace que un ser sea Dios. ¿Por qué llamamos a alguien Dios? Porque tiene estas seis, una de las características, porque son muchas, una es porque tiene estas seis opulencias. Y podemos ver cómo nosotros constantemente nos sentimos atraídos a alguna de estas cosas. A alguna de estas cosas nosotros siempre nos sentimos atraídos. Por ejemplo, eh, buscamos tener conocimiento, ¿verdad? Buscamos tener riqueza,
Algunos buscan fama, otros buscan poder, o algunos se atraen a otras personas. O sea, naturalmente una persona que tiene alguna de estas características nos da, nos causa atracción. Si alguien tiene belleza, por ejemplo, pensemos en una persona de Hollywood. Tienen belleza, tienen fama, tienen riqueza y nos parecen semidioses, ¿verdad? Parecen, wow, así estas personas como de otro plano. Bueno, tienen gran parte tienen muchas opulencias, son personas que tienen mucha opulencia. Pero si nosotros pensamos, no existe nadie que tenga en plenitud estas seis opulencias, a plenitud, a tope. No existe. O sea, en este plano, digamos, porque la única persona que tiene estas cualidades a tope es la persona suprema o Dios o Krishna, Bhagavan, como quieran llamarlo, tiene muchos nombres. Em, ¿Cuál es el punto? Todos nos atraemos a estas seis opulencias. De alguna u otra forma, todos estamos buscando alguna de estas cosas. Alguna de estas cosas estamos buscando en alguna medida. Y Krishna dice, todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, todo el mundo está siguiendo mi sendero. O sea, incluso la persona que dice, yo no creo en Dios, yo no creo en la espiritualidad, no es que esto no es mi tema, no tiene que ver con algo de estilo ni de creencia, tiene que ver con una cosa ontológica del ser, em, por nosotros ser parte y porción de Krishna, de Dios, y siempre buscamos ir a nuestra naturaleza, como siempre decimos, y siempre estamos buscando alguna de estas cosas, como existe una fuente que contiene en plenitud como la vertiente original de donde vienen todas estas cosas, la fuente de donde vienen todas estas cosas y donde están todas estas cosas ilimitadamente, en realidad es eso lo que estamos buscando, ¿verdad? Krishna dice en el texto 41 del capítulo 10, todo lo que nos parece deseable o atractivo es solo una chispa del atractivo de la divinidad suprema. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque cuando nosotros buscamos desapegarnos del éxito y del fracaso, de la fama y la infamia, etcétera, 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 necesitamos también comprender de dónde viene nuestra búsqueda de esto. ¿Qué estamos buscando en el fondo cuando buscamos éxito? Porque nosotros, por ejemplo, podemos decir, ¿realmente quiero éxito o quiero lo que yo imagino que voy a experimentar cuando tenga éxito? Inconscientemente, lo que nosotros estamos buscando al buscar todas estas cosas, que es algo muy esencial, es, bueno, aparte de felicidad, porque estamos hechos de felicidad, eso vendría siendo una respuesta también como más fundamental. Otro de los motivos fundamentales que esconde todas estas motivaciones es el amor. El cliché del amor, que el Bhagavad Gita en realidad lo explica de la forma más profunda, a pesar de que es un término, un concepto que ha sido vendido tan barato. El Bhagavad Gita eleva y nos da el significado más elevado y profundo de este tema del amor. Cuando buscamos éxito, buscamos el éxito como un medio para amar más o mejor, para sentirnos más y mejor amados. Cuando evitamos la infamia, cuando evitamos ser difamados y cuando buscamos tener buena fama o tener buena reputación, también estamos indirectamente o instintivamente buscando esta fama como un medio para sentirnos más amados y para poder amar más. Cuando buscamos evitar la enemistad y procurar la amistad, también estamos buscando evidentemente un medio para amar más y mejor y para sentirnos más amados, y así también con la pérdida y la ganancia y con todas las dualidades de este mundo. Entonces, podemos entender también la vida misma como una dimensión, como un todo con distintas dimensiones, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las dualidades, muchas veces estamos hablando de estas tres dimensiones de arriba. Como dijimos, como dando un poco este ejemplo de las estaciones del año que se ven tan gráficamente con un árbol, aquí también podemos entenderlo de la misma forma. Está este árbol donde vienen todos los cambios estacionales y este árbol podría compararse con nuestra vida, con nuestra existencia, que tiene distintas dimensiones. Podríamos decir, esta es una explicación que da Satchidananda Swami, podríamos decir que estas hojitas pertenecen a la dimensión social. Sin duda, ¿cuánto influye en nuestro bienestar
tener buenas redes de apoyo, tener personas que nos ayuden a crecer. Esto sin duda es muy importante. Luego está la dimensión mental, que tiene que ver con la corteza, podríamos decirlo, que cubre este tronco, ¿verdad? Que es cuando nosotros podemos tener buenos pensamientos, buen mindset, como se dice, buena psicología. Tenemos una salud mental saludable, hoy en día que está súper en tema lo de la salud mental. eh, Sin duda esto también es de mucha ayuda en nuestra vida. Luego está la dimensión física, el tronco de este árbol, que vendría a ser el cuerpo, la salud física. Todas estas cosas, sin duda que son muy importantes y nos influyen tremendamente y son tremendamente importantes para la redundancia. Inevitablemente es así. Y luego está la dimensión espiritual, que son las raíces. Y de todas estas cuatro dimensiones, estas tres primeras que nombramos, a pesar de que son dimensiones totalmente importantes y que inevitablemente nos van a afectar, la realidad de este mundo es que tal como las estaciones del año, tal como a veces está en verano y estas hojitas están brillantes, llenitas, este árbol está lleno de hojitas, está con su tronco fuerte, está con estas ramas y nos sentimos nutridos y nos sentimos fuertes, ¿verdad? Quisiéramos siempre estar así, en estos momentos en los que contamos con buenos vínculos, en los que contamos con buen estado mental o con buena salud. Qué mejor, ¿no? Qué bien va la vida así. Y esto es el verano de la vida, el verano de nuestra existencia. Pero inevitablemente en algún momento va a llegar este otoño, este invierno, y a veces estas hojitas, este árbol se queda pelado, a veces no tenemos más vínculos, a veces la dimensión social está muy vacía, a veces la dimensión social también nos ataca, a veces la dimensión física también nos abandona, a veces perdemos la salud. O sea, inevitablemente, lamentablemente, porque no lo quisiéramos así, quisiéramos que no fuera así, ¿verdad? Eh, Lamentable y afortunadamente, porque ya dijimos que este mundo es perfectamente imperfecto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que cuando llega el invierno de la vida y estas ramitas se caen y este árbol debilita y pierde toda su fortaleza, lo único que nunca va a dejar de estar ahí es esta dimensión espiritual, estas raíces, estas raíces. Entonces, por eso dice acá, en la práctica del yoga priorizamos constantemente regar esta dimensión espiritual. Si nosotros aprendemos a regar de alguna u otra forma esta dimensión espiritual, siempre van a poder regenerarnos. Y dice aquí, hemos visto cómo el fuego del mundo material puede arrasar la corteza de la corteza que es la mente, ¿no? El tronco de este árbol que es el cuerpo, llevarse las hojas que son las relaciones. Pero son estas raíces las que nos mantendrán firmes, seguros y nutridos. Es esta dimensión espiritual la que nos asegura que a pesar de que externamente todo se vea devastado, esas raíces sembradas en el amor divino pueden volver a regenerarnos siempre. Estas tres dimensiones no están en nuestro control. Por más que nosotros nos esforcemos, por más que nosotros eh, destinemos mucho tiempo y energía en mantener esta dimensión social, esta dimensión mental y esta dimensión física, a veces no está en nuestro control que estas cosas no estén, ¿verdad? Y eso nos trae mucho dolor. Pero en esos momentos, nuestro refugio son estas raíces. Mientras nosotros tengamos la oportunidad, cuanto más nosotros podamos regar estas raíces, va a significar que quizás vamos a experimentar el dolor del invierno de la vida, pero vamos a tener una fortaleza que, que sí está en nuestro control, que nadie nos la puede quitar, que no importa cuán fuerte sea esa tormenta, ese invierno, nadie nos puede quitar nuestras raíces, nadie. Y eso ya es otro nivel de fortaleza, esa relación, cuanto más nutrida nosotros tengamos estas raíces que, como dice acá, se siembran en el amor divino, en esta relación con nuestra fuente, con Dios, con el universo, como quieran llamarlo, pero es con la fuente de nuestra existencia, con ese ser divino, supremo, que siempre nos acompaña. Entonces estas raíces nos dan una fortaleza distinta. Bueno, aquí vamos a ver algunos versos de este mismo capítulo. Estamos
como el resumen del contenido del Gita, nosotros también estamos tratando de resumir el resumen del contenido del Gita. Vamos a ver qué pasa cuando no actuamos con esa ecuanimidad. ¿Qué pasa en estos versos 62 y 63? Nos habla de qué pasa cuando un poquito volviendo al tema de la ecuanimidad. ¿Qué pasa cuando no actuamos con esa ecuanimidad? Y el Bhagavad Gita nos da una serie de sucesos muy científicos, como que sucede con nuestro ser. Primero está la contemplación del objeto de los sentidos. Es decir, nuestros sentidos se atraen a sus objetos. La vista se atrae a objetos visuales, los oídos se atraen a objetos auditivos y así todo, ¿no? Nuestros sentidos siempre están buscando atraerse a sus objetos. Y por contemplar el objeto de esos sentidos, naturalmente uno se apega, inevitablemente uno se apega. De ese apego surge la lujuria. En este contexto, lujuria no se refiere, cuando el Bhagavad Gita habla de lujuria, no se refiere al mismo significado que nosotros le damos plenamente como el deseo sexual, que nosotros comprendemos más como en Occidente. En este contexto, lujuria es algo más amplio que se refiere al deseo de explotar la materia, al deseo de explotar la materia. De aquí yo puse como una segunda ramita porque desde este mismo punto podemos analizar y reflexionar sobre que la antítesis de la lujuria, que es explotar la materia, es buscar servir, que es justamente lo opuesto a la conciencia material. Si la conciencia material es buscar, como sea, disfrutar a costa de la materia, o sea, explotar la materia para mi propio disfrute, la conciencia espiritual, que es lo opuesto, es buscar servir, buscar ocupar el objeto de nuestros sentidos en el servicio, buscar ocupar la materia en servicio, ¿verdad? Bueno, cuando no sucede así, que es cuando se potencia en nosotros la lujuria, de la lujuria surge la ira, cuando ésta se ve frustrada, cuando ésta no se puede, porque la lujuria se explica que nunca se puede satisfacer por completo, es como una gasolina que uno le echa al fuego, eh, nunca realmente está satisfecha. La mente es como un niño, cuando la mente está en descontrol y está en este chip de explotar la materia, es como un niño que nunca está satisfecho y siempre demanda más y más y más y más. Bueno, de esta lujuria y esta frustración que surgen por no encontrar satisfacción en esto, surge la ira. Y de la ira surge la ilusión. De la ilusión se confunde la memoria porque ya olvidamos nuestra verdadera identidad, olvidamos realmente el propósito del mundo, nos confundimos en cuanto al conocimiento de las cosas, perdemos la lucidez, ¿verdad? Y de la pérdida, de la confusión de la memoria, viene la pérdida de la inteligencia. La inteligencia, para los que estuvieron en clases pasadas, en sesiones pasadas, en este contexto del Bhagavad Gita, también la inteligencia se usa como eh, las riendas de la mente para eh, controlar los sentidos. La manera en la que la mente puede conducir correctamente los sentidos a voluntad y no que la mente sea conducida por los sentidos, eso le llamamos inteligencia. Y cuando vienen estos sucesos, esta serie de sucesos, perdemos la inteligencia, perdemos esa capacidad de autocontrol. Y de eso surge la caída nuevamente al charco material. Es decir, nuestra conciencia nuevamente se, se entierra, se encharca en la conciencia material, ¿verdad? En la percepción material de las cosas. Esa es la explicación. Luego ya en los textos últimos, en textos 70, hay otro verso muy famoso que va más con referencia al deseo. Ya hemos un poco abordado, aunque van todos relacionados, van todos de la mano, pero dijimos que una de las características de una persona que tiene su conciencia fija en la trascendencia es que desarrolla esta ecuanimidad y esta capacidad de ir más allá de las dualidades. Y otra de las cualidades de una persona así, con ese estado de conciencia, es que está libre de deseos. Y cuando está libre de deseos no nos referimos a que no desea, porque ya vimos que el alma, bueno, no, ahora vamos a hablar de eso, pero en el fondo la mente, el alma, están siempre activas.
no podemos evitar que el alma esté activa. Y aquí, esto se me había olvidado. El deseo se podría definir como ese poder formidable que nos impulsa a actuar. Disculpen el ruido, ojalá se escuche bien. Bueno, el deseo se podría definir como ese poder que nos impulsa a actuar. Y siempre estamos actuando, incluso cuando estamos quietos, aparentemente quietos, siempre estamos, por ejemplo, pensando, escuchando, contemplando, siempre estamos actuando. Como siempre estamos actuando, nunca dejamos de desear. La mente nunca es una máquina de generar deseos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de que una persona esté libre de deseos, deseos materiales? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, en este texto explica así. Dice, la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado, es la única que puede encontrar la paz y no la persona que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Entonces, aquí explica que por la correcta gestión de los deseos, o sea, al gestionar correctamente nuestros deseos, alcanzamos el estado de paz interior tan añorado, tan famoso. Y luego el texto 66 del mismo capítulo 2 nos va a explicar que sin esta paz realmente no podemos alcanzar la felicidad. Entonces, volvemos a esto de la felicidad. Aquí ya no se explica una felicidad como antagónica a la aflicción. Ya no es esta felicidad que se menciona en esta parte, no es la misma felicidad que se habla en las dualidades, esta felicidad y aflicción como dos caras de la misma moneda, sino que es una felicidad que se establece en una paz interior, que se establece en la correcta gestión de los deseos. Es interesante porque generalmente nosotros culturalmente entendemos la felicidad como un estado de euforia, como un estado de alteración. Pero aquí se explica que en realidad la verdadera felicidad puede ser externamente alegre, no digo que seamos unos troncos, pero está más fundada en un estado de paz más que en un estado de euforia, en primera instancia al menos, ¿verdad? Entonces, bueno, también otra cosa es que la superación personal o esta capacidad que podemos desarrollar de gestionar los deseos, no es que nos invita a ir en contra de nuestros deseos. Ya dijimos que los deseos no se pueden eh, coartar, bloquear, eliminar, sino que necesitamos potenciar aquellos deseos que sí son deseables, deseos deseables. Y estos deseos naturalmente van a ganarle a los deseos indeseables y luchar con estos deseos indeseables sin nosotros tener que hacer necesidad de hacer un esfuerzo extra, por decirlo. Entonces eh, podemos entender que existen estos dos tipos de deseos. Deseos deseables, yo le puse así, espero se entienda, pero deseos deseables y deseos indeseables. Unos deseos nos elevan y hay otros deseos que nos degradan. Los deseos deseables que nos elevan surgen de nuestro yo más reflexivo, surgen de este Buddhi Yoga, de esta inteligencia establecida, firme en la comprensión de nuestra real identidad, ¿verdad? Del- de quién realmente somos. Y los deseos indeseables que nos degradan surgen de nuestro yo más impulsivo, de nuestra mente, ¿verdad? Que está constantemente, como dijimos, en esta dualidad, en esta búsqueda de atraerse al placer y evitar el dolor, pero lo quiere instantáneo, la mente lo quiere ya, lo quiere ahora, ya. Entonces es impulsiva, la mente entra en esta montaña rusa de las dualidades que nos distraen de la verdadera felicidad que surge de un yo más reflexivo, que surge de la paz, de la comprensión de nuestra verdadera identidad, ¿verdad? Entonces, es interesante que con todo esto que hemos visto, un poquito para ir cerrando, una de las conclusiones es que vimos como uno de los mensajes aparentemente paradójicos del Bhagavad Gita es que por nosotros sacar la mente, por sacar del mundo, o sea, sacar de la ecuación el mundo, nuestra necesidad de encontrar felicidad en el mundo, ¿se entiende? O sea, por nosotros tratar, entender que nuestra fuente de felicidad no está en el mundo, nosotros estamos sentando las mejores bases para alcanzar la felicidad y el éxito
No solo en el otro mundo, sino en este, o sea, como vimos acá. ¿Cómo puede traer consecuencias nefastas cuando no tenemos una comprensión más profunda de las dualidades, de nuestro verdadero yo, de nuestra capacidad, la capacidad de desarrollar esta ecuanimidad? O sea, por desapegarnos del mundo como un objeto que nos va a dar felicidad, como una fuente de felicidad. O sea, ya no estamos refugiándonos en el mundo con la esperanza de obtener felicidad acá. ¿Y qué pasa? Por quitar al mundo de la ecuación, por decirlo, de la ecuación de nuestra búsqueda de felicidad, la paradoja es que eso nos ayuda a actuar mejor en este mundo, porque esto lo vamos a profundizar más en las clases siguientes. El mensaje no es que dejemos de actuar, que dejemos de esforzarnos porque las cosas funcionen bien. No ese es el mensaje, sino que el mensaje es actuar de la mejor manera que podamos, hacer las cosas de la mejor manera que podamos, esforzándonos por tener un estado de conciencia elevado, apropiado, actuando por deber, pero el desapego es del resultado. El desapego es del resultado. ¿Y eh, cuál es la clave, verdad? La clave, porque la mente siempre va a estar atraída al placer y va a estar buscando rechazar el dolor. Entonces, si nosotros tratamos de hacer esto de forma artificial, solo por una comprensión así de querer desapegarnos, solo por desapegarnos, o sea, en el fondo nosotros no podemos ir por ahí desprendidos por el mundo. Siempre vamos a buscar refugio en algo, siempre vamos a buscar apegarnos a algo. ¿Y qué pasa si nosotros solo tenemos estos dos polos? Vamos a caer en la represión o en el descontrol. O sea, o damos rienda suelta a nuestros sentidos y nuestros deseos indeseables, o buscamos restringirlos sin herramientas más profundas, sino que simplemente buscamos coartarlos, eh, negarlos y vamos al otro extremo que es la represión, que finalmente son dos caras de la misma moneda, apego y aversión. ¿Cuál es la invitación del Bhagavad Gita? La absorción, que vendría a ser la tercera opción, el equilibrio. Y aquí en el verso 59, en el texto 59 nos dice, al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella, pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Aquí da la clave, necesitamos experimentar un gusto superior. Y luego, en el capítulo, en el texto 61, vamos a concluir con esto, que es la guinda de la torta. Krishna nos va a explicar. Primero ya nos dijo que no podemos desapegarnos así como así. Necesitamos experimentar un gusto superior. ¿Y cómo experimentamos este gusto superior? ¿Cuál es la manera? Bueno, aquí en el texto 61 dice, aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí, la batería, y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Oh, disculpen, entonces me va la señal. Ahí, disculpen. Bueno, entonces aquí Krishna es el primer verso, el primer texto de todo el Bhagavad Gita, donde él va a dar las primeras pistas de autorrevelación. O sea, Krishna por primera vez se está revelando a nosotros. El Bhagavad Gita, podríamos decirlo que es gradualmente, a lo largo del Bhagavad Gita, Krishna va revelando su naturaleza, va autorrevelándose a nosotros. Y la primera de estas revelaciones viene en este verso. Entonces, eh, Entonces él afirma que tales almas que retiran sus objetos de los sentidos, esas almas absortas en la trascendencia, fundamentan ese autocontrol centrando nuestra conciencia en él. O sea, aquí él da el tip más importante de cuál es nuestra meditación. Nuestra meditación tiene que ser absorbernos en Dios, en Krishna. Y ya luego los siguientes capítulos del Bhagavad Gita van a dar un detalle totalmente completo y experto de las diferentes maneras, opciones que tenemos para absorber nuestra mente
en Krishna. Es científico y es de acuerdo a nuestra naturaleza. Distintas cosas que nosotros nos atraen, podemos también, por ejemplo, vamos a dar una pista, un spoiler. Este estudio del Bhagavad Gita es una meditación activa. Por leer el Bhagavad Gita, nosotros estamos ofrendando nuestra atención al conocimiento. Estamos adorando a Krishna con la inteligencia. Y esto nos ayuda a mantenernos deleitados con las enseñanzas de Krishna, a mantener afilada nuestra inteligencia también, porque Krishna nos da la inteligencia a través de sus enseñanzas para poder acercarnos más a Él, para poder elevar nuestra conciencia, para poder subyugar nuestros deseos que nos degradan y para poder cultivar esos deseos que nos elevan y eso de esa manera volvernos cada vez más fuertes espiritualmente. Entonces, podríamos decirnos, podríamos decir que ya esta primera declaración de Krishna, aconsejando, fija tu conciencia en mí, fija tu conciencia en mí. O sea, él no está dando solo a entender que no solo él es este maestro experto en autocontrol, sino que además es el objeto de los sentidos de los sentidos controlados. Él es el objeto de aquellos sentidos que han sido controlados. Bueno, hasta ahí llegamos. Espero les haya gustado. Vamos a seguir en los siguientes capítulos profundizando. Eh, Como ustedes saben, el Bhagavad Gita brinda una filosofía teológica o una teología filosófica, como quieran decirlo, pero no es sectaria. Esto pueden aplicarlo a cualquier tipo de religión, creencia, práctica. Y más adelante vamos a profundizar más, o sea, más aún en esa perspectiva, como realmente el Bhagavad Gita da un conocimiento universal, no importa en cuál em, posición uno se encuentre, no importa qué nivel de conciencia tengamos, si nosotros simplemente con humildad, eh, con curiosidad, con respeto y con el deseo, eh, ponemos atención a estas enseñanzas del Bhagavad Gita, el conocimiento se va revelando y el conocimiento no es solo teórico, sino que además nos da una experiencia placentera, agradable, nos da una experiencia de paz, nos da una experiencia de lucidez, nos da fuerza, nos da una experiencia vívida del conocimiento. Y eso es lo que estamos intentando transmitir con estos espacios. Así que muchas gracias por su atención, por su tiempo valiosos y nos estamos viendo. Hare Krishna.